Hola, bon dia a tothom. Gràcies per la vostra connexió. Jo sóc la Maria Àngels Armengol de l'empresa Unió d'Empresaris de la Construcció. Som la patronal de la província de Girona i ens hem donat d'alta amb un projecte que es diu Acelera Pime per ajudar a les empreses a que es digitalitzin i la nostra manera d'ajudar i de donar assessorament i difusió és fer tallers, webinars, etc. Avui ens trobem aquí per poder fer un webinar sobre el màrqueting digital i abans no entrem en concepte, passo la paraula a Mariano Sanz. Hola, bon dia. Jo soc Mariano Sanz, soc secretari general de la Confederació Nacional de la Construcció i he vingut a acompanyar a la Maria Àngels i a Esther, que és la ponente, perquè us expliqui coses que suposo que seran molt interessants. Dit això, torno a parlar ja una mica de la webinar per a l'Ester Méndez, que quan acabi jo us la presentaré. I el que us volia comentar és que nosaltres des de Girona formem part de l'oficina Acelera Pimes. N'hi ha unes quantes repartides per tot Espanya, a Catalunya som l'única, i els nostres fons, tot això ve subvencionat per fons europeus FEDER. Llavors, el nostre objectiu és ajudar les empreses a pujar al carro o pujar al tren de la digitalització, d'acord? Llavors, fem webinars, fem tallers, parlem de l'IA. Avui parlarem del màrqueting digital. Aquestes activitats que fem de vegades són presencials, de vegades són online. Avui és íntegrament online. Però si busqueu altres activitats que també poden ser presencials i tallers, els trobareu a la nostra pàgina web, webgirona, les 3 Ws webgirona, i veureu l'anagrama d'Acelera Pime i en allà hi ha tots els esdeveniments. Dit això, considerem que és molt important no perdre el tren de la digitalització perquè creiem que marcarà les empreses i el futur de les mateixes. Llavors, és important fer l'esforç d'estar pendent de les tecnologies noves que entren, les aplicacions. Sempre poso el mateix exemple del registre digital, no? Del control horari. Abans no es feia, després feia en paper i potser d'aquí uns anys serà obligatori, o d'aquí uns dies, no ho sé, fer-ho amb una aplicació i digitalment. Jo crec que d'aquí 10 anys la gent dirà com pot ser, com podia controlar les hores abans si no es feia... Bueno, ja hi arribarem. Però sí que és veritat que el món, evidentment, va cap a la digitalització, cap a les aplicacions informàtiques i tot aquest desenvolupament. I, per tant, tenim un sector que és molt de mà d'obra, molt artesà encara, però la gestió sí que hi ha diferència entre les empreses que aprofiten l'evolució i les que no l'aprofiten. Per tant, us convido que aneu seguint totes les nostres activitats i que fem aquest esforç d'evolució. Dit això, us passo la paraula a l'Ester Méndez, que és especialista en màrqueting digital. Llavors, farà la webinar ella i també ens pot presentar la pàgina PIDE. Moltes gràcies. Fins ara. Muy bien, muchísimas gracias, María Ángels, Mariano. Un placer para mí estar en esta jornada de la mano de la Oficina Acelera Pyme UEC. Y os voy a compartir mi experiencia, pero espero que os sea útil. Disculpad que continúe en castellano, pero en Extremadura la verdad es que el idioma catalán, por desgracia, no nos lo enseñaron. Así que, bueno, aún así espero que os resulte muy interesante, que os quedéis esta horita, que yo creo que va a ser muy útil y en la que sobre todo he querido trasladaros consejos prácticos que os sirvan en vuestro día a día. No sé cuántos de vosotros, de los que estáis conectados, tenéis ya una empresa y cuántos estáis pensando en emprender. Da igual en qué grupo estéis, porque hoy no vamos a hablar de algoritmos, ni de tecnicismos, ni de hacer bailes en TikTok para vender más. Vamos a hablar de algo mucho más importante, que es cómo conseguir que una idea se convierta en un negocio que funcione. Me presento, soy Esther Méndez, llevo muchos años trabajando en marketing digital, ayudando a empresas de sectores muy diferentes a encontrar clientes, construir una marca y crecer. He tenido la suerte de trabajar con corporaciones como CaixaBank o BMW España,
pero también soy compositora, tengo mi propio proyecto musical con mi banda y además hago bandas sonoras para pelis y cortos y eso me ha permitido vivir el marketing al final pues desde los dos lados, ¿no? Como profesional por un lado que ayuda a otras empresas y también como emprendedora que ha tenido que construir una marca desde cero. Así que voy a trasladaros mi experiencia en ambos sentidos. Mirad esta línea que os proyecto en pantalla. Muchas veces pensamos que emprender consiste simplemente en abrir una cuenta de Instagram, hacer un logotipo bonito y esperar que entren clientes, ¿no? Y ojalá fuera así de sencillo. Pero la realidad es que una marca se construye paso a paso. Y si os fijáis, el orden de este cronograma es muy importante, porque primero aparece una idea, ¿vale? Después a esa idea le damos una identidad. Le dotamos de una identidad, de una personalidad, construimos una marca alrededor, aprendemos a comunicarla, decidimos qué queremos transmitir y solo entonces será cuando lleguen los clientes. Y quiero insistir en esto porque muchas veces mis clientes piensan que el resultado, que los clientes son el resultado, ¿no? O sea, que son el punto de partida y no el resultado. Y muchas personas empiezan justo al revés. Abren un Instagram, hacen 4 publicaciones, pagan una campaña de publicidad y después dicen, oye, es que el marketing no me funciona. No, lo que ocurre es que he intentado vender una casa antes de construir los cimientos. Así que si os parece, empecemos por el principio, porque antes de pensar en logotipos, antes de abrir redes sociales, antes incluso de elegir un nombre, tenemos que hacernos una pregunta mucho más importante, que es, ¿realmente tenemos una buena idea? Fijaos que el dato que proyecto en pantalla impresiona. Cada año se crean en España más de 300.000 empresas. Esto suena espectacular. Pero hay otra cifra que nos arroja el INE, el Instituto Nacional de Estadística, que es menos conocida, y que nos dice que solo 4 de cada 10 siguen abiertas 5 años después, ¿vale? Eso significa que durante ese tiempo 6 desaparecen, es decir, la mayoría. Y muchas veces pensamos que desaparecen porque tenían un mal producto o que tenían una mala idea, pero no, muchas veces tenían una buena idea y lo que falló fue todo lo demás. No encontraron clientes, no consiguieron diferenciarse, no supieron comunicar o simplemente nadie llegó a conocerlas. Y precisamente para evitar eso existe el marketing. No para vender humo, sino para conseguir que una buena idea tenga al menos oportunidades reales, ¿vale? Y esto nos lleva a la primera gran pregunta del día, que es, ¿tienes una buena idea? Esta probablemente es la diapositiva más importante de toda la presentación porque mucha gente se enamora de su idea y eso es peligrosísimo. Evidentemente la idea tiene que entusiasmarnos porque las pymes, los autónomos que estéis conectados sabéis lo difícil que es emprender, tirar un negocio para adelante, pero una idea no es buena porque nos entusiasme, es buena cuando resuelve un problema real, ¿vale? Así que antes de invertir dinero, antes de hacer una web, antes de diseñar un logotipo, yo me haría estas 5 preguntas que veis en pantalla. La primera, ¿qué problema resuelve? Si vuestra pregunta tarda más de 10 segundos en contestarse, ya os digo que algo falla, ¿vale? La segunda, ¿por qué alguien me elegiría a mí y no al de al lado? Hoy en día que competimos con miles de empresas. Tercera, ¿hay alguien dispuesto a pagar por ello? Porque una cosa es que los compañeros, la familia nos diga, oye, qué idea tan bonita, qué buena idea. Y otra muy distinta, que la gente saque la cartera. La cuarta, ¿puedes explicarla en menos de 30 segundos? Ya os digo que si necesitáis 5 minutos para explicar vuestro negocio, probablemente no lo tengáis aún lo suficientemente claro, ¿vale? Y la quinta, ¿puede crecer dentro de 5 años? Porque muchas veces diseñamos un logotipo, pensamos en un negocio, creamos una idea únicamente pensando en el presente. Y nos damos cuenta en 2 años de que el nombre ya no encaja, que el mercado ha cambiado o que nos hemos quedado pequeños. Así que el primer ejercicio que os invito a hacer en este webinar es este. Pensad en vuestro propio negocio, pensad en estas ideas mentalmente, intentad responderlas y si alguna os genera dudas, apuntadla, ¿vale? Porque probablemente ahí esté el primer trabajo que tenéis que hacer al salir de este webinar. Una vez tenemos claro que la idea tiene sentido, bueno, pues vamos a hacernos otras preguntas. Pero yo digo que estas son las 5 fundamentales. Y os pongo un ejemplo muy claro, ¿no? Para bajarlo a tierra. Si nos levantamos una mañana pensando en abrir una cafetería, oye, pues es una idea que puede estar bien, pero fijaos que es tan genérica que difícilmente va a responder a estas 5 preguntas. Sin embargo, si afinamos un poquito más el tiro y concretamos la idea, si hablamos de abrir una cafetería para usuarios con perros, fijaos, ya estamos segmentando un nicho muy concreto, nos va a ser mucho más sencillo responder a estas preguntas.
¿Qué problema resuelve? Bueno, pues evidentemente frente a otras cafeterías nos va a permitir a los usuarios que tienen mascotas que puedan acompañarles y no dejarlos en casa. ¿Alguien la elegiría frente a la competencia? Pues probablemente tengamos un público interesado en venir a nuestra cafetería frente a otras cafeterías que nos ofrecen este servicio, esta posibilidad, ¿no? ¿Hay personas dispuestas a pagar por ello? Pues los usuarios con perro probablemente estén interesados. ¿Puedes explicar en menos de 30 segundos? Muy fácil. Una cafetería para usuarios con perro. ¿Podría crecer dentro de 5 años? Pues las estadísticas nos dicen que cada vez hay más mascotas por unidad familiar. Así que todo apunta a que podría ser una buena idea. Sin embargo, si nos hacemos estas preguntas con la idea de la cafetería genérica, pues ¿qué problema resuelve? Pues difícilmente vamos a encontrar un valor diferencial al problema que te puede resolver la cafetería del bar de la esquina, que es tomarte un café sin más, ¿no? Entonces, fijaos cómo, dándole el matiz, la idea puede convertirse de una idea muy genérica a una buena idea. ¿Vale? Hasta ahora tenemos una buena idea, pero esa idea necesita una identidad y empieza a suscitarnos otra duda, ¿no? Otra de las grandes preguntas a la hora de generar nuestra marca, que es ¿qué nombre le ponemos? Ya en la carrera yo estudié publicidad y relaciones públicas, tenía un profesor de creatividad que nos hablaba del arte del naming, ¿no? Del arte de ponerle nombre a las cosas. Porque todo empieza por el nombre. El nombre es la primera impresión, es la primera palabra que alguien escucha, la primera que va a buscar en Google, la primera que recomienda a un amigo y la primera que recuerda o que olvida, ¿vale? ¿Cuántas veces nos ha pasado que alguien nos recomienda un sitio y 5 minutos después ya no recordáis cómo se llamaba? Bueno, pues eso significa que el nombre no estaba haciendo bien su trabajo. Un buen nombre debería cumplir al menos los requisitos que os pongo aquí en pantalla, ¿no? Que sea fácil de pronunciar, porque evidentemente si cuesta decirlo va a costar recomendarlo, que sea fácil de recordar, que pueda crecer y funcione en otros mercados, es decir, que tenga posibilidades de internacionalización, porque igual hoy trabajáis en Girona y dentro de 5 años estáis vendiendo en Portugal o en Latinoamérica, ¿vale? Que tenga una historia detrás, a ser posible, porque las historias siempre se recuerdan mucho mejor que las palabras, y que transmitan valor. No tiene por qué explicar exactamente lo que hacéis, no tiene por qué describir vuestro producto o servicio de manera milimétrica, pero si sugiere algo, ¿no? Si hacemos un guiño, pues mucho mejor. Y aquí quiero romper un mito, porque es verdad que muchos clientes me dicen que buscan un nombre totalmente descriptivo, ¿no? De su producto o servicio, y si fuera así, pues Google tendría que llamarse buscador de Internet mundial, ¿no? Y eso tiene cero gancho. Entonces, lo importante al final no es el nombre, lo importante es el significado que consigues construir alrededor. Y aquí os voy a poner varios ejemplos de lo que yo considero un buen naming, ¿vale? Fijaos, Google. Mucha gente piensa que es una palabra inventada, pero no. En realidad, Google querían llamarse en un inicio Gogol, ¿vale? Que es un término inventado por el hijo de un matemático, que significa un 1 seguido de 100 ceros. Al final lo que querían representar era la enorme cantidad de información que Google organiza, ¿no? Pero al registrar el dominio hubo un error, alguien escribió Google con E y fijaos que un error acabó convirtiéndose en uno de los nombres más conocidos del planeta. Lego. ¿Sabéis qué significa Lego? Pues viene del danés. Let Got significa juega bien. Y me encanta porque el propio nombre ya refleja el propósito de la empresa, ¿no? Claramente. IKEA, pues aquí hay siempre alguien que piensa que es una palabra sueca. Pues tampoco. Son las iniciales de su fundador, Ingvar Kamprad, ahí tenemos la I y la K, más la granja donde creció, el Tarit y el pueblo, que se llamaba Agunarit, ¿vale? Al final, IKEA es un nombre muy pronunciable, lo que os decía, en todos los mercados, ¿no? Ha funcionado muy bien porque se puede pronunciar en todos los idiomas. Amazon, ¿por qué Amazon? Pues porque Jeff Bezos ya desde el inicio quería una empresa gigantesca, tan inmensa como el río Amazonas, ¿vale? Y además empezaba por A, tiene por ahí la Z, ya también nos está indicando que tienen un catálogo de productos amplísimo de la A a la Z. Si veis también esa flecha, ¿no? Esa especie de sonrisa que conecta la A con la Z, también es un guiño a que tienen una garantía que nos cubren completamente, ¿no? De la A a la Z. Bueno, pues ya veis que luego es toda una declaración de intenciones. Y fijaos en una cosa, ninguno de estos nombres explica lo que vende. Lo que hace que funcione es todo lo que han construido alrededor. ¿Qué tienen en común? Pues que había detrás una estrategia y que el nombre fue el principio y no el fin. Pero también os traigo un ejemplo de cómo las cosas se pueden hacer muy mal y aún así una buena estrategia, aquí es donde entra la magia del marketing, cómo el marketing puede convertir un mal nombre y un mal producto bueno, pues en una marca súper duradera como es Schweppes. Cuando Schweppes entró en los 80 en el mercado español, tuvieron que enseñarnos a pronunciarlo porque, bueno, nadie sabía decir Schweppes. De hecho, tienen campañas de publicidad que se llaman Schweppes ¿qué?
y os voy a poner un vídeo para que luego lo comentemos, a ver qué os parece. Fíjense bien en este hombre. Dentro de poco tiempo le van a ver muy a menudo invitando a la gente a beber tónica Schweppes. Schweppes sabe que el sabor de la tónica, como el de las mejores cosas de este mundo, necesita un periodo de adaptación. Y que mucha gente que no bebe tónica es porque no ha probado lo suficiente la tónica Schweppes. Por eso, fíjense muy bien en este hombre. Está a punto de invitarles a tónica Schweppes. Le invito a una tónica. Pues imaginaos que los emprendedores, los autónomos, las pymes que estamos hoy aquí, lanzamos un nuevo producto ya diciéndole a los consumidores, oye, de primeras no te va a gustar, pero dale otra oportunidad. Dale un periodo de prueba porque, bueno, no está muy buena de primeras, pero ya verás cómo luego te gusta. Bueno, pues sería impensable, ¿no? Schweppes es el apellido del relojero alemán que inventó esta bebida carbonatada. Es un nombre, como veis, súper complicado, casi nadie sabía pronunciarlo bien, menos escribirlo. Y sin embargo, todos sabemos perfectamente qué marca es y se ha mantenido en el tiempo. Y de hecho es la tónica más vendida en España. ¿Por qué? Pues porque detrás había una estrategia de comunicación enorme. Así que quedaos con esto. Una buena estrategia puede hacer grande incluso un nombre difícil y un mal producto, pero una mala estrategia puede hundir incluso un nombre perfecto y un producto perfecto. Y ahora viene una parte que casi nadie hace y luego acaba costándonos muchísimo dinero. Súper importante también esta parte de la presentación, porque una cosa es inventar un nombre y otra muy distinta es que ese hombre sea realmente vuestro, ¿no? Que el nombre sea de vuestra propiedad. Así que os voy a ahorrar un disgusto, porque esto pasa muchísimo. Alguien tiene una idea, diseña el logotipo, hace la web, imprime las tarjetas, compra los vinilos para la fachada, abre Instagram y empieza a vender, ¿vale? Y 6 meses después se da cuenta de que el nombre ya estaba registrado y toca empezar de cero, una auténtica pesadilla, ¿vale? Así que recomendaciones para que os las grabéis a fuego, al menos estas dos cosas, entrar en la OPM, ¿vale? Que es la Oficina Española de Patentes y Marcas, y cuando tengáis el nombre decidido, entráis y lo comprobáis, ¿vale? Ahí vais a poder elegir si solo registráis el nombre o también registráis el logotipo. Dependiendo de los epígrafes en los que lo deis de alta, y si el registro va a ser solo en el ámbito nacional o internacional, va a tener un coste u otro. El nombre será vuestro en 12 meses, ¿vale? Si no hay oposiciones. Hay un plazo para alegar por parte de terceros durante 2 meses después de la publicación en el BOPI, que es el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial. Puede incluso que el nombre ya esté registrado, pero que sea una marca de otro sector y puedan convivir ambos. Pero fundamental que registréis el nombre de verdad, porque si empezáis a construir sobre un nombre que no es vuestro, no tiene sentido. Entonces, Oficina Española de Patentes y Marcas. Y el segundo paso sería comprar el dominio. Hoy en día que la presencia digital es tan importante, bueno, pues entráis en cualquier proveedor de dominios, Ionos, Arsis, hacéis una búsqueda de vuestro nombre y rápidamente os va a poner si está libre el .es y el .com, ¿vale? Si alguien se os adelante, luego queréis recuperar un dominio que no es vuestro, luego os va a costar cientos, incluso miles de euros. Así que mucho ojo con esto. Y añadiría un tercer consejo que es reservar las redes sociales, ¿vale? Aunque no vayáis a usarlas inmediatamente, pues si ya tenéis el Instagram, el TikTok, lo que sea, que veis que el nombre está disponible, pues también nos va a ayudar en el futuro. Y aquí os quiero contar una historia. Me encanta ilustrar todo lo que cuento con ejemplos, con historias, porque me apasiona el mundo del branding y de las marcas. ¿Os acordáis de la cerveza Coronita? Bueno, pues durante años se llamó así en España, y en lugar de Corona, que era como se llamaba en el resto del mundo. ¿Y sabéis por qué? Porque Corona ya estaba registrada en nuestro país por otra empresa de bebidas espirituosas y no pudieron venderla con su nombre original, ¿vale? Tuvieron que adaptarlo. Años después recuperaron el nombre Corona, pero ese cambio demuestra hasta qué punto proteger una marca puede condicionar toda la estrategia comercial, ¿vale? Es un ejemplo perfecto para que veáis que registrar una marca no es solo un trámite burocrático, es una decisión estratégica. Así que súper importante esto. Digo aquí, clave, primero protégela, después enséñasela al mundo. Pues eso. Y una vez que tenemos el nombre ya protegido, podemos empezar a construir algo mucho más importante, ¿vale? Aquí os pongo un poco el esquema de cómo es la cronología que os decía, la presentación de la solicitud del nombre, la publicación de la solicitud en el BOPI. Si en 12 meses no ha habido oposiciones, el nombre será vuestro, ¿vale? Hay 2 meses para alegar. ¿Vale? Pero es que tener un nombre y un logotipo, ya os digo que no significa tener una marca. Y aquí empieza uno de mis temas favoritos, que es el branding, ¿vale? Y para hablar de branding, quiero que olvidéis otra palabra, que es el logo. Branding viene de la palabra brand, ¿vale? Es una palabra en inglés que significa marketing, ¿vale?
Porque cuando alguien me dice, algún cliente me dice, oye, Esther, es que necesito hacer el branding de mi empresa, normalmente lo que quieren decirme es, necesito un logotipo. Y no, no tiene absolutamente nada que ver. Un logotipo es una parte muy pequeña de la estrategia de marca, corresponde a la identidad visual, súper importante, pero el branding es mucho más que eso. El branding es lo que siente una persona cuando escucha el nombre de tu empresa. El proceso de construir y gestionar una marca. La percepción total que los consumidores tienen de nuestro negocio, ¿vale? Y os voy a hacer una prueba, lo vais a ver rápido. Cuando digo Volvo, ¿qué palabras os vienen a la cabeza? Pues probablemente seguridad. Si digo Ferrari, velocidad, exclusividad, lujo. Si digo Apple, se os vendrán a la cabeza palabras como diseño, tecnología, innovación. Y fijaos que curiosamente ninguna de esas palabras aparece en sus logotipos. Y sin embargo, todos los consumidores pensamos exactamente en lo mismo. Eso es branding. Porque el branding no consiste en explicar quién eres. Consiste en conseguir que los demás te recuerden como tú quieres, ¿vale? Y eso lleva años de trabajo, no se compra, no se diseña en una tarde, eso se construye. El branding es, por tanto, el lugar que una marca ocupa en la cabeza de los consumidores. Y fijaos que para construir branding se tiene en cuenta absolutamente todo. Por supuesto, lo que contamos en la web, lo que contamos en las redes sociales, pero también pequeños detalles como cómo contestamos a los correos de los clientes. Ese tono, esa forma de comunicación, cada detalle cuenta para construir branding. Y, por supuesto, la reputación también. Hoy en día sabemos que nos cancelan rápido, ¿no? Vivimos en la cultura de la cancelación. Un tweet puede destrozar la reputación de una marca. Bueno, pues que sepáis que hacer las cosas bien se da por hecho. Hay que ir un pasito más allá en temas de responsabilidad social y sostenibilidad. Y fijaos qué ilustrativos, bueno, son estos ejemplos. Si os hablo de Coca-Cola, pues no me vais a decir un logo, son unas letras blancas sobre rojo. Si os hablo de Apple, pues no me vais a hablar de la manzana. Si os hablo de Starbucks, no me vais a hablar de la sirena del logo, que por cierto viene de la novela Moby Dick. El nombre Starbucks era uno de los personajes porque la marca creció en Seattle y Seattle tiene una gran tradición marinera. Pues me vais a hablar, si os va a venir a la cabeza de lo a gusto que se está en un Starbucks, es que ni siquiera me vais a hablar del café, porque Starbucks se ha convertido en mucho más que eso, se ha convertido en un espacio donde puedes trabajar y ir con tu ordenador. McDonald's, pues hace unos cuantos años hicieron un rebranding en Europa, la marca ahora es verde para alejarse del rojo de la fast food e intentar transmitir una imagen más saludable, pero no me vais a hablar de eso, me vais a hablar pues del regalito, ¿no? Del Happy Meal, de muchas otras cosas, de la experiencia más que del producto en sí. Y si hablamos de Disney, pues tampoco me vais a hablar del logo, me vais a hablar del mundo infantil, de la ilusión, pues para que veáis la diferencia que hay entre el logo, que nos cuenta muy poco, y el branding, ¿no? Que es lo que se construye alrededor. Y me vais a decir, vale, Esther, pero ¿cómo hacemos branding nosotros, no? Porque estás hablando de grandes marcas, de Coca-Cola, de Apple, ¿cómo hace branding una pyme, un autónomo? Bueno, pues para bajarlo mucho más a tierra, imaginad que decidís abrir una asesoría, ¿vale? Hay cientos, miles en España, todas hacen prácticamente lo mismo. Entonces, ¿cómo vais a conseguir que alguien os recuerde? Pues bueno, no será por lo bien que hacéis las declaraciones de la renta, porque probablemente las vais a hacer muy parecidas a la competencia. Será por la experiencia, ¿vale? Por cómo tratáis al cliente, por vuestra manera de comunicar, por vuestra cercanía, por vuestra rapidez. Todo eso también es branding. Y llegados a este punto, quiero hablaros de estos dos conceptos que mucha gente mezcla, ¿vale? Que son posicionamiento y estrategia, porque son cosas completamente distintas. Imaginad que queréis ir de Girona a Lisboa, ¿vale? El posicionamiento sería el destino, Lisboa va a ser el destino. Y la estrategia, la carretera que nos va a llevar hasta ese destino. El posicionamiento responde a una pregunta muy sencilla, que es, ¿qué quiero que la gente recuerde de mí? Solo una cosa, no 10, ¿vale? Porque nuestro cerebro funciona así. Lo que decíamos, Volvo, seguridad. Pues tenéis que tener muy claro qué queréis que recuerden de vuestra empresa, ¿vale? ¿Cómo lo vais a conseguir? ¿Cómo vais a conseguir que os recuerden así? Pues a través de la estrategia. La estrategia respondería a otra pregunta, que es, ¿qué voy a hacer cada día para que ese posicionamiento se haga en realidad, ¿no? Aquí hablaríamos de acciones, pues de la web, del SEO, de las redes sociales, de la publicidad, de las colaboraciones, de los eventos. Para que lo entendáis muy clarito, podemos decir que el posicionamiento vive en la cabeza del cliente y la estrategia vive en vuestra agenda. Y por supuesto, si hablamos de hacer una buena estrategia, hay que tener en cuenta a la competencia. Muchas veces se comete también un error muy habitual, que es tener en cuenta pues, a los recién llegados, a los competidores más nuevos, a las campañas más disruptivas, a las que están haciendo las cosas más transgresoras. Pero para mí también es fundamental tener en cuenta a la competencia que lleva mucho tiempo en el mercado, ¿vale? A esos jugadores históricos porque algo están haciendo bien. Y si hablamos de estrategia y de competencia, me es inevitable poneros este anuncio de los dos grandes archimarcas, los dos grandes competidores, el Barça Madrid de las marcas, que son
Pepsi y Coca-Cola. Vamos a verlo y lo comentamos luego. Bueno, a mí este anuncio me parece brillante y ya tiene unos cuantos años. ¿Por qué? Porque fijaos que no dicen ni una sola palabra, no critica Coca-Cola, no habla del sabor, no habla del precio, no compara ingredientes y sin embargo todo el mundo entiende el mensaje, que es que Coca-Cola solo sirve como escalón para conseguir una Pepsi. Eso es posicionamiento, eso es branding. Si yo os pregunto dentro de 3 meses, ¿os acordáis del anuncio del niño? Estoy convencida de que muchos y muchas me diréis que sí, porque las historias permanecen mucho más tiempo que las definiciones y eso es exactamente lo que buscan las marcas, ¿vale? No que recuerdes un logotipo, sino que recuerdes la historia, la emoción, ¿no? La sensación, la experiencia. Muy bien, pues ya sabemos qué transmitir, cómo lo vamos a hacer, pero ahora nos tenemos que hacer otra gran pregunta. ¿A quién? Porque no todas las personas necesitan vuestro producto o vuestro servicio, ¿vale? Ya os lo adelanto, os hago spoiler, y esto es otro error muy habitual. Hay muchos clientes que me dicen, bueno, es que mi cliente es todo el mundo. Y cada vez que alguien me dice eso, sé que vamos a tener un problema, porque si está intentando hablarle a todo el mundo, nadie siente que le estamos hablando a él. Y pongo siempre este ejemplo que es muy tonto, pero muy claro. Imaginad que salgo a la calle y digo, personas, gente. Probablemente nadie se va a girar. Pero si digo, perdona, el chico de la camiseta azul, esa persona sí se va a girar. ¿Por qué? Porque siente que el mensaje es para él. Con el marketing ocurre exactamente igual. Por eso aquí quería traeros al menos estos 4 perfiles muy sencillitos para que sepáis diferenciarlos, ¿vale? El comprador, ¿quién es? Pues evidentemente quien paga. Y ojo, porque no siempre es el mismo que utiliza el producto. Por ejemplo, si un padre le compra una consola a su hijo, quien juega es el hijo, pero el comprador, ¿quién es? El padre. El consumidor es quien utiliza el producto. No tiene por qué haber pagado. En el ejemplo anterior, el consumidor sería el hijo. Vale. Luego tenemos el cliente aspiracional, que ahora se llama con un término que se ha puesto muy de moda, que es buyer persona. Este concepto me parece fundamental porque no siempre queremos atraer a cualquiera. Tenemos que dirigirnos a un cliente ideal. Vosotros también tenéis el vuestro, ¿vale? Y muchas veces ese cliente todavía no es el que más nos compra, pero sí el que nos gustaría tener dentro de 5 años por aspectos socioeconómicos, por lo que sea. Y no es solo un dato demográfico, no me vale que me digáis, mi cliente ideal tiene entre 30 y 50 años. Eso sirve de muy poco. Un buyer persona debe ser una persona real, ¿vale? Que tiene nombre, tiene profesión, tiene preocupaciones, tiene ideas políticas, tiene hábitos, tiene miedos, tiene objetivos. Y quiero que de verdad, si quiero que hagáis otro ejercicio y que este webinar os sirva de algo, es para hacer este retrato robot de vuestro cliente ideal. Porque si lo tenéis súper claro, vais a redactar muchísimo mejor los textos de vuestra web, vuestros anuncios, vuestros correos y hasta vuestras publicaciones en redes sociales. ¿Por qué? Porque vais a tener en la cabeza a quién os estáis dirigiendo. Y esto de verdad que es un ejercicio que quiero que hagáis cuando finalice este webinar porque creo que os va a ayudar muchísimo. Y luego tenemos el cliente cobra, que me hace mucha gracia porque efectivamente es el cliente que nos ha hecho una cobra, ¿vale? Que se ha interesado por nuestro producto, que ha entrado en nuestra web, que a veces nos llama incluso, pero acaba no comprando, no nos contrata nuestro servicio. Y el error habitual aquí es decir, bueno, ese cliente no era para mí. Pues no. Siempre invito a mis clientes a que se pregunten, ¿qué ha fallado? ¿Ha sido el precio? ¿Ha sido la confianza? Porque detrás de cada persona que se va hay una información valiosísima que merece la pena analizar y que nos va a ayudar a crecer en la dirección correcta. Así que todos los clientes cobran, también apuntando a fuego, son dignos de investigar. ¿Por qué? Porque al final no nos han contratado. Y fijaos que esta diapositiva resume uno de los mayores cambios que ha vivido el marketing en los últimos años. Hace 30 años competíamos casi exclusivamente por precio. Las campañas, todos los anuncios iban dirigidos a ventajas racionales, el que vendía más barato, el que lavaba más blanco, ¿no? Como Ariel. Pero os adelanto que las ventajas racionales, lo siento mucho, pero ya no sirven. Porque si vuestra única ventaja diferencial es el precio, estáis jugando un partido muy peligroso. La competencia solo tiene que bajar sus precios para ganaros. Pero si lo que vendéis como Coca-Cola es felicidad embotellada, ¿quién puede superar eso? Y os hago otra pregunta para que lo veáis muy claro. En el caso de Starbucks, que referenciábamos antes, Starbucks
En Starbucks pagamos 4 euros por un café. ¿Por qué alguien va a pagar 4 euros por un café si puede tomárselo por 1,20 en el bar de la esquina? ¿Por qué comprar una alianza de Tiffany's si vale el 60% más que una alianza con un diamante muy similar en cualquier otra joyería? ¿Por qué un polo Tommy como el que llevo hoy o un polo Lacoste nos hacen sentir mejor que un polo de Primark que tiene colores muy parecidos, el mismo gramaje de algodón? A nivel racional, a nivel de ventaja racional, son productos muy similares, pero es que no estamos pagando el producto, estamos pagando todo lo demás. Es la experiencia, es cómo nos hace sentir. Esa es la magia del branding, ¿vale? Y para que todo esto no se quede en teoría y no me digáis, Esther, pero es que me hablas de Lacoste, me hablas de Tiffany, ¿cómo voy a competir yo? No entiendo, ¿no? ¿Cómo construir marca yo desde mi perspectiva? Bueno, pues vamos a construir juntos, si os parece, una marca desde cero, ¿vale? Os traigo este caso práctico que creo que va a ser muy ilustrativo. Imaginad que al final abrimos la cafetería que comentábamos antes, ¿no? No una cafetería cualquiera, sino una cafetería pensada para personas que consideren a su perro parte de la familia. Os traigo varios ejemplos de nombres, ¿vale? Porque hemos dicho que elegir nombres es muy importante. Os he traído algunas opciones simpáticas como Dog and Branch, Huella Café, Dog and Coffee, Café Wow, Woof Coffee. ¿Cuál os gusta más? Bueno, yo personalmente me quedo con Café Wow. ¿Por qué? Porque es simpático, es cercano, se entiende enseguida, es fácil de recordar y además transmite exactamente el tipo de experiencia que vamos a ofrecer. No hace falta explicar nada más. Café Wow, ¿vale? ¿Qué hemos dicho que tenemos que hacer? Entrar a la Oficina Española de Patentes y Marcas. Vemos si está libre. Fijaos, voy a hacer una comprobación muy rápida aquí en directo. Entramos en cualquier proveedor de dominios, Ionos, por ejemplo. Y buscamos aquí Café Wow, ¿vale? Café Wow. Y vemos que efectivamente, mira, tenemos libre el .es, tenemos libre el .rg, en fin, no tenemos libre el .com, pero con el .es, si vamos a estar en España, sería suficiente. Y ojo, porque el dominio también va a determinar que luego podamos crear el correo corporativo, es decir, que luego podamos tener un info@cafeguau.es. Esto es algo que también siempre les recomiendo a mis clientes porque hay gente que todavía está con el Gmail y tener un dominio, tener un correo con tu dominio queda muchísimo más profesional. Así que, por favor, todo el mundo que se haga un correo con el dominio de su página. Vale, pues está libre, genial, está libre. Vemos que también está libre en la Oficina Española de Patentes y Marcas. Genial, podemos empezar a construir, ¿vale? Porque imagina que invertimos 3.000 euros en diseñar toda la identidad y descubrimos que después ya existe un Café Wow en nuestro mismo sector. Pues todo ese trabajo nos ha servido de muy poco. Por eso insisto tanto, de verdad, primero proteger, después comunicar. Y una vez que ya tenemos el nombre registrado, ahora sí vamos a construir la marca. Y aquí es donde mucha gente piensa que hacer branding consiste en elegir unos colores bonitos y hacer un logo, pero ya hemos visto que el branding es mucho más que eso. Así que no solo vamos a hacer un logo, sino que vamos a dotar a la marca de una personalidad. La vamos a hacer cercana, acogedora, pet friendly. Vamos a dotarle, por supuesto, también de una identidad visual, con colores cálidos. Vamos a elegir cómo va a ser la decoración de la cafetería en madera, con un estilo minimalista. Vamos a definir incluso cómo va a ser la comunicación natural, positiva, con un toque de humor. Nos vamos a dirigir también a los perros. ¿Cómo va a ser la experiencia? Pues les vamos a ofrecer agua, premios a los perros, eventos, detalles. Al final, lo que queremos que recuerde el cliente no es que rico estaba el café, porque el café va a ser lo de menos. Queremos que lo que recuerde sea la experiencia. Aquí mi perro era tan bienvenido como yo. Porque recordad que una marca no se va a recordar por su logotipo, sino por la experiencia que viven los usuarios, ¿vale? El posicionamiento, lo que decíamos, el posicionamiento es el destino, recordad la estrategia, la carretera. Pues, ¿cómo nos vamos a posicionar? Pues queremos posicionarnos como la estrategia, la cafetería de referencia para quienes consideran a su perro parte de la familia. ¿Cómo lo vamos a conseguir? Pues con una web clara, compartiendo contenido en redes sociales, organizando eventos y colaboraciones con protectoras, incentivando las reseñas de los clientes. Muy interesante esto que os digo de las protectoras porque al final es muy importante que una marca esté alineada con su filosofía y sus valores. Si estamos diciendo que el perro es un miembro súper importante de la familia, pues vamos a colaborar con protectoras y vamos a ser coherentes, ¿no?, con lo que transmite nuestra marca, vamos a estar comprometidos. Y por último, pues lo que decíamos, ¿no?, los perfiles, de aquí nos vamos a dirigir. ¿Quién va a ser el comprador? Pues Laura, 34 años, tiene un Golden Retriever. ¿Quién es el consumidor? Pues aparte de Laura también Toby, porque no paga el café, pero si está cómodo, Laura volverá. El cliente ideal, pues lo que os decía, vamos a hacer un retrato robot lo más exacto posible para saber a quién nos dirigimos, de quién nos gustaría que viniera a nuestra cafetería. El cliente cobra, pues el que ha visitado la web, el que se ha asomado a la cafetería, pero finalmente no ha entrado. ¿Qué nos tenemos que preguntar aquí?
pues no transmitíamos la confianza suficiente, que ha fallado, no entendió nuestra propuesta de valor, la competencia ofreció una mejor experiencia. Y la conclusión, fijaos que es la siguiente. ¿Qué vendemos realmente? Pues sí, lo que vendemos, lo que nos pagan es un café y un trozo de tarta. Pero lo que realmente estamos vendiendo es la experiencia. Un lugar donde disfrutar de un rato con tu perro sin preocuparte por dejarlo fuera. ¿Cómo convertimos un café en una experiencia? Pues con acciones muy sencillas. El camarero ofrece agua al perro incluso antes de tomar nota. Cada perro recibe una galletita de bienvenida. Hay cuencos y mantas para ellos. Celebramos cumpleaños caninos, encuentros entre dueños, ¿vale? Al marchar de tu perro se lleva un premio. Bueno, pues todo eso es lo que va a hacer que realmente nos recuerden esa experiencia. Y una vez que tenemos todo esto claro, pues también tenemos que decidir en qué canales vamos a estar. A mí me gusta decir que la web hoy en día es como la tarjeta de visita que entregábamos antaño cuando íbamos a visitar a un cliente, porque es lo primero que van a ver de nosotros. Lo primero que van a hacer hoy en día es googlearnos, pues como hacemos nosotros cuando nos recomiendan un restaurante. Vamos a ver qué reseñas tiene, vamos a ver la web y probablemente en menos de un minuto ya hemos decidido si vamos a ser restaurante o no. Pues lo mismo van a hacer nuestros potenciales clientes con nosotros, ¿vale? Súper importante que tengáis una web. Incluso, fijaos, una pregunta que me hace muchísimo Esther, tengo Instagram, tengo redes sociales, ¿de verdad necesito una página web? Y mi respuesta siempre es la misma, sí. Porque las redes sociales son prestadas, la web es vuestra casa. Instagram no es vuestro, porque mañana el algoritmo cambia, no muestra vuestra información, Meta os cierra la cuenta, yo qué sé, y todo el trabajo de años se pierde. Sin embargo, la web es vuestra casa. Vosotros decidís cómo es, qué enseña, qué vende, qué transmite. Así que es súper importante que tengáis una web, aunque sea sencilla, bajo mi criterio. Y aquí os pongo algunos tips de cómo, de algunas características que tiene que tener la web. Pues mostrar quién eres, qué haces, por qué elegirte, por supuesto, cómo pueden contactar contigo. Que la web se entienda muy clarita en 5 segundos, porque hay que dar por hecho que van a entrar con prisa. Todo el mundo va con prisa. Van a entrar con prisa a nuestra web y si no está muy claro lo que hacemos y se entiende en menos de 5 segundos, se van a ir. Y también os recomendaría que, bueno, pues siempre contactéis con profesionales, ¿no? Hoy que la IA se está convirtiendo en nuestro compañero de viaje, pues rompo una lanza a favor de los profesionales del marketing para que no nos quedemos sin trabajo, porque efectivamente si contactáis con una persona que tiene experiencia diseñando web, pues va a ser clave para que os diseñe una web profesional, ¿no? Esto de que no la haga vuestro cuñado, pues totalmente cierto. Y si pueden diseñarosla ya desde el móvil, mejor. Antes se diseñaba la web en formato ordenador, en formato pantalla de ordenador, y luego se hacía el responsive a los distintos dispositivos. Hoy en día el 70% de las páginas se consultan en primer lugar en el móvil, entonces se hace al revés. Se diseña para el móvil y luego se adaptan al resto de soportes, ¿vale? Ejemplos de web que me parece que están muy bien, pues fijaos la de Airbnb, en 5 minutos en cabecera ya veis clarísimo que alquilan inmuebles, ven los más espectaculares que tienen, lo entiendes súper fácil. Mediamar, pum, a golpe de vista estás viendo cuáles son las ofertas semanales y cuáles son los productos que venden. Ejemplos de web que a mí me parece que no están tan conseguidas, a pesar de ser grandes marcas, El Corte Inglés tiene un lío de productos tremendo, al menos antes, ahora me consta que han hecho un cambio en la página, pero buscar antes un producto era súper lioso, tienen un montón de categorías, el buscador no funcionaba muy bien. Y Snap lo mismo, ¿no? Es difícil, hay que hacer muchos clics para llegar a comprar el producto. Sin embargo, en las páginas anteriores, en MediaMarkt, con un par de clics ya tienes el portátil comprado y pagado, ¿no? Y por supuesto, si tenemos una buena web pero nadie nos encuentra, pues no nos va a servir de nada. Entonces, haz que te encuentren pues, con estas 4 cosas principalmente. El SEO, que es el posicionamiento orgánico, es decir, lo que está en vuestra mano cuando diseñáis una web para que os encuentren, pues que tenga las palabras correctas. Si hablábamos de la cafetería, pues que aparezca la palabra cafetería, evidentemente que aparezca la palabra perro, que los títulos y los subtítulos tengan etiquetas H1, H2, que las imágenes tengan atributos. Todo esto va a decirle a Google de qué va nuestra web, le da información sobre lo que trata nuestra web y hace que cuando alguien nos busque nos encuentren rápido. Tener un perfil de empresa de Google actualizado, el Google My Business que decíamos donde todo el mundo deja hoy en día reseñas, pues se ha convertido en una red social más. Fundamental para que Google os posicione bien, que lo tengáis actualizado. Con el horario, con fotos, dotarle de información, en fin, responder a las reseñas de los clientes, cuidar a los clientes, porque es muy injusto, porque a veces ni siquiera son reales, ¿no? Pero una mala reseña nos puede hacer muchísimo daño hoy en día, porque los clientes se han convertido en los prescriptores para otros clientes, es lo primero que hacemos. Entonces, por favor, súper importante que tengáis una cuenta en Google My Business y la tengáis bien cuidada. Publicidad, pues el SEO es el posicionamiento orgánico, el SEM, S-E-M,
es el posicionamiento de pago. Pues siempre va a estar bien cuando hacéis una búsqueda en Google y hay webs que aparece al lado que pone la palabra patrocinado, es gente que está invirtiendo dinero en esas páginas para que aparezcan en las posiciones más superiores, ¿no? Pues si vendemos jamones, nunca va a estar de más hacer una campaña, por ejemplo, en Navidad para que Google nos ponga en posiciones favorables. Y, por supuesto, las redes sociales. O sea, que al final pues transmitan lo mismo que estamos transmitiendo en la web, en el punto de venta, que todos los canales estén alineados. Que si hacemos una publicación en redes sociales no se arroja porque nos dé la gana, sino porque corresponda a una estrategia de marca y tenga coherencia con el resto de cosas que hacemos. Yo digo que las redes sociales se han convertido hoy en día en la tienda de barrio. Me gusta hacer este paralelismo porque es verdad que hoy en día que la audiencia está más dispersa que nunca, no os voy a engañar, llegar a la gente es más difícil que nunca. Tú en los 60 lanzabas un anuncio en la tele y todo el mundo estaba ahí enganchado y todo el mundo te iba a conocer. Ahora los clientes son multicanal, están dispersos, estamos viendo la tele y con el móvil y con la tablet. Entonces hay más ruido que nunca. Pero también tenemos a nuestro favor las herramientas digitales como las redes sociales que nos permiten pues hacer ese punto de tienda de barrio, ¿no? De tú a tú, de escribir un mensaje directo, qué te ha parecido el producto, ha llegado rápido, cómo ha sido el envío. Cuidar a nuestros clientes un poquito, ¿no? Sobre todo vosotros que sois aún empresas y marcas pequeñas, medianas, pues intentad, en lugar de parecer una empresa muy grande y vender humo, pues intentad parecer lo que sois, auténticas, ¿no? Que yo creo que es vuestra ventaja diferencial respecto a las grandes compañías. Y os traigo el ejemplo de esta marca de Barcelona, disculpad. Barcelona nació en 2020, si no me equivoco, Vicio. Vende hamburguesas, pero al final las hamburguesas son casi las de menos, ¿no? Han construido una marca con una personalidad muy definida, con un eslogan muy disruptor, te damos lo tuyo, ¿no? Porque habla de lo prohibido, de ese placer culposo que es comerte una hamburguesa y unas buenas patatas fritas. Pero al final, pues este tono gamberro y cercano les ha hecho muy reconocibles, con un tipo de mensajes de lenguaje que parece el de un amigo, no el de una empresa, mucho humor, referencias a la cultura de Internet, campañas muy compartibles en redes sociales y sobre todo una identidad visual coherente en todos los canales. Si tapo el logo de Vicio y os enseño una publicación suya, muchos seguiréis sabiendo que es Vicio. Y eso significa que la marca ha construido una personalidad propia y yo creo que ese debería ser el objetivo de cualquier empresa, ¿vale? De verdad, no intentéis parecer una gran empresa, intentad parecer una empresa auténtica, que es lo que realmente os va a diferenciar, porque hoy en día la gente valora mucho más la cercanía que la perfección. Y como quiero que esta charla sea alentadora y os invite a poner en práctica el branding, la estrategia de marca, os traigo un ejemplo que a mí me parece muy inspirador y que aparece en el libro Hábitos Atómicos de James Clear, que me leí hace unos años, y es la paradoja del equipo de ciclismo británico, ¿vale? Como veis, os traigo aquí una teoría matemática, porque con ciencia nada es refutable, no lo invento yo. Es una filosofía que nos dice que si durante un año somos un 1% peores, al final del año solo seremos un 0,03% peores. Bueno, una cantidad que no se va a ver reflejada en nuestros resultados. Sin embargo, si durante un año aplicamos un 1% de mejoras cada día, ya sea en nuestro negocio, en nuestra vida personal, a final del año vamos a ser un 37% mejores. Y ya veis que son matemáticas, no lo digo yo. Y nos ponen, bueno, pues el ejemplo del equipo de ciclismo británico. Los británicos eran malísimos en ciclismo, o eso creían ellos, hasta que entró un nuevo entrenador, Dave Brailsford, ¿vale? Y este hombre lo que hizo fue aplicar pues esos 1%, mejoras que parecían nimias, detalles muy pequeños, rediseñaron el sillín, echaron alcohol en las llantas para un mejor agarre, les pusieron a los ciclistas chalecos con menor resistencia al viento, mejoraron los colchones donde dormían los atletas, y todo eso aplicado al tiempo supuso un cambio brutal. Tanto fue así que después de décadas de vacío, consiguieron ganar las Olimpiadas de Beijing en 2008 y las de Londres en 2012. ¿Qué quiero transmitiros con esto? Pues que de verdad que con cada una de las empresas que estáis hoy conectadas, si ponéis en marcha alguno de estos consejos, mejoráis un poquito las redes, mejoráis un poquito la web, cuidáis el Google My Business y las aplicáis todas al tiempo, estoy segura de que los resultados van a llegar y esta charla habrá merecido la pena. Os pongo también aquí algunas herramientas que están al alcance de todos, herramientas digitales que tienen su versión gratuita. ¿Que necesitáis diseñar un logotipo? Pues Canva. ¿Crear imágenes? Gemini. ¿Diseñar la web? Pues hoy en día hay editores súper intuitivos como WordPress y Wix. ¿Hacer publicidad? Pues a través de Google, a través de Meta. Instagram, Meta nos da posibilidad de hacer campañas muy baratas que antes eran impensables. Las redes sociales hoy en día son un estudio de mercado que antes era carísimo. Daos cuenta de que nuestros clientes suben historias, nos enseñan su día a día, cómo usan el producto, con qué personas se relacionan. Eso eran estudios de mercado que antes
se pagaban y costaban miles de euros. Ahora lo tenemos muy a la mano, ¿no? A pesar de que hay mucho ruido, también tenemos herramientas muy poderosas. Gestionar las redes sociales, pues yo uso con mis clientes a día Metricool, que es una plataforma gratuita que os va a dar estadísticas, os va a decir cuáles son las mejores horas de publicar, qué edad y qué intereses tienen vuestros seguidores. Enviar newsletter, pues a través de Mail Relay, escribir textos ChatGPT, en fin, hay un montón de herramientas, todas estas tienen su versión gratuita en básico, también tienen su versión de pago, pero para comenzar os invitaría a que las probaréis porque de verdad que son muy interesantes. Mail Relay, por ejemplo, para que enviéis newsletter, tiene una versión gratuita de 80.000 envíos al mes. Con eso tenéis más que de sobra para empezar a probar. Y recordad que las grandes marcas no nacen, se construyen. Que Coca-Cola nació como un tónico medicinal en una farmacia de Atlanta, que McDonald's empezó siendo un pequeño restaurante de carretera, que Nike vendía zapatillas desde el maletero de un coche, que Apple nació en un garaje. Amazon vendía al principio únicamente libros y que Nintendo fabricaba cartas japonesas antes de dedicarse a los videojuegos. Ninguna gran marca empezó siendo grande, todas empezaron exactamente igual que vosotros, con una idea y con una hoja en blanco. Así que espero que esta charla os haya servido y os animo de verdad a que pongáis en marcha ese 1% porque los resultados van a llegar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Esther. Ha sido muy práctico y muy ameno. Y si podéis mirar, Sara, si hay alguna pregunta, porque se abre un poco, bueno, se abre la posibilidad de que los participantes podáis hacer preguntas. Pues quedo pendiente, efectivamente. Abro el chat. Mirad, me dice aquí Celia. Muchas gracias, Esther. Muy interesante. Una pregunta. ¿Cómo puedo diferenciarme si ya existen muchos negocios que ofrecen algo parecido, ¿no? Pues muchísimas gracias, Celia. Me parece súper interesante. Yo no intentaría diferenciarme diciendo que ofrezco calidad si estoy empezando, cercanía, profesionalidad, porque casi todas las empresas dicen lo mismo, ¿vale? Yo buscaría una diferencia concreta, es decir, especializarme en un público, ¿no? Lo que veíamos de la cafetería para perros, solucionar un problema específico o incluso cambiar la experiencia de compra. Es decir, no es lo mismo decir soy nutricionista a decir ayuda a mujeres que pasan muchas horas fuera de casa y, bueno, pues les ayuda a organizar una alimentación saludable, ¿no? La segunda propuesta permite entender inmediatamente para quién va el servicio y por qué resulta útil. Entonces, yo intentaría buscar tu nicho, no ofrecer algo genérico, sino intentar encontrar un problema real, que sé que es muy difícil, pero que no esté solucionado, ¿no? Que haya muy poca competencia solucionándolo, siendo lo más específica posible. Nos pregunta Valentina, ¿cómo sé si mi estrategia de marketing está funcionando y qué métricas debería mirar? Pues muchísimas gracias, Valentina, muy interesante también. Hoy en día, por suerte, todas estas herramientas pues, son cuantificables, no podemos decir si una campaña, bueno, ha funcionado bien, ha funcionado regular, todos los clientes lo que te van a pedir son estadísticas y métricas reales y los resultados son medibles. Yo, bueno, pues empezaría por definir una acción que tenga valor para el negocio, es decir, pues que te hagan una reserva o que te hagan una llamada, que te hagan una solicitud de presupuesto, una compra, ¿vale? Y después me iría al recorrido completo que ha tenido esa campaña que estás haciendo. Por ejemplo, pues si 1.000 personas ven el anuncio y 100 visitan la web, 10 solicitan información y 2 compran, pues ahí tendrás que ver cómo te ha funcionado la campaña, qué estadística, qué retorno de inversión has tenido. Si nadie entra, pues nos da pistas de que falla el mensaje o la segmentación. Si entran pero no preguntan, pues puede fallar la web o la oferta. Si nos preguntan pero no compran, pues quizá haya que revisar el precio o el proceso de venta, ¿no? Pues tienes que ver muy bien en qué proceso es donde se ha perdido el cliente, porque no se trata de acumular me gusta, sino de detectar en qué punto se están perdiendo esos clientes potenciales. Y fijaos que quiero poner un ejemplo muy sencillo. Muchas veces cuando me preguntabais antes si las campañas también de Meta son efectivas, pues tengo un cliente justo la semana pasada que es profesor de una escuela de pilotos, ¿vale? De helicóptero, y me decía, Esther, quiero hacer una campaña porque está muy parado, pero es que tengo 50 euros al mes. Es una cantidad pues muy pequeñita, ¿no? Y con 50 euros al mes lanzamos una campaña en Instagram con un buen diseño, ¿vale? Por eso digo la importancia de tener profesionales detrás. Era muy buen diseño, la segmentamos muy bien, nos dirigimos a un público muy concreto, pues hoy en día Meta te permite segmentar por edad, por intereses,
incluso por ubicación en la que estás, por hora a la que consultan las redes sociales. Tengo otro cliente también que por ejemplo, alquilan casas rurales y hemos visto que la gente consulta más por la noche ese tipo de información. Pues bien segmentada, con 50 euros conseguimos que 41 personas dejaran sus datos y se interesaran por el curso. Y esos son 41 leads, 41 contactos a los que llamar. O sea que con muy poco dinero hoy en día se pueden hacer campañas muy efectivas. Lo importante es ver bien la trazabilidad y estar muy pendiente de las métricas. Y me pregunta Patricia, buenas, si estoy empezando desde cero, ¿qué 3 acciones de marketing debería priorizar? Muchas gracias, Patricia. Bueno, pues quedarnos en 3 difícil, ¿no? Pero lo que os decía yo creo que antes, tener una web aseada, o sea, tener una web que refleje lo que somos hoy en día, ¿vale? O sea, preparar un escaparate digital mínimo, una ficha de Google My Business, de verdad, porque es fundamental hoy en día que respondamos a las reseñas, que les digamos a nuestros familiares, a nuestros amigos, que nos dejen 5 estrellas, porque es así, estamos en la época de vender humo, pero es que es así, cuantas más reseñas tengamos positivas, más posibilidades de que otros clientes nos contraten, ¿no? Y, bueno, pues tener unas redes sociales, yo creo que también, dependiendo de lo que te dediques. Esta es otra pregunta que me hacen mucho, Esther, ¿en qué red social tengo que estar? Y la mayoría se va a TikTok porque es donde está ahora todo el mundo. Y mi respuesta siempre es un poco decepcionante. Digo, depende. Pues es que depende de lo que te dediques. A veces no hay que estar en TikTok, hay que estar en LinkedIn o hay que estar en Instagram. La gente está muy obsesionada con los me gusta, con las reproducciones, y esto es algo que cuesta entender, pero yo siempre les digo a mis clientes, es mucho mejor tener 1000 seguidores de personas que realmente estén interesadas en tu producto y sean clientes potenciales que 100.000 visualizaciones en TikTok de personas que nunca te van a comprar. Entonces, tened esto súper claro. Sed lo más honestos posible y la recomendación principal es que tengáis coherencia entre todos los canales. Os diría eso, tener una web, tener el perfil de Google My Business y cuidar un poquito las redes sociales y que las 3 cosas transmitan lo mismo, que tengáis un estilo y una coherencia visual entre todos los canales de comunicación. Esas serían mis recomendaciones más importantes. I crec que ja no hi ha més preguntes. Mariano, Mary Angels. Sí, ens pots deixar la pantalla que hi ha les nostres dades de contacte? Sí. Que si algú està interessat en tenir més informació, aquí té les dades de contacte. Es pot posar en contacte amb nosaltres i els atendrem amb aquest webinar que hem fet avui i amb tots els temes que siguin possibles. Per part nostra, moltes gràcies a tots els assistents i ja dic, tenim deures per fer perquè tant les empreses que existeixen com les que no existeixen i volen existir m'ha semblat molt interessant. Ha estat tot enfocat a la digitalització, això sí. Mariano? No. Que tingueu un bon estiu tots. Efectivamente. Y que nos veamos en los próximos webinars. Webinar, sí. Os esperamos en las próximas webinars. Muchas gracias. Gracias a todos. Hasta Adiós, luego. Esther. Gracias.